Mis queridos amigos, qué alegría es poder compartir la palabra de Dios. Qué gozo debe de haber en el corazón que proclama la grandeza de Dios. Y eso es lo que es el Evangelio, es buena noticia. Es un mensaje que debe ser reconocido como un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de Dios hacia el hombre, hacia la mujer. Es Dios queriendo llegar al corazón de cada ser humano. Por eso insiste tanto el Santo Padre Francisco de que compartamos la alegría del Evangelio. Es que es una alegría que nos permite a cada uno de nosotros, queridos amigos, descubrir cosas que a veces no logramos entender, al menos que nosotros nos detengamos en el camino de la vida, al menos que nos quedemos quietos por un momento y decidamos escuchar. Uno de los problemas en nuestro mundo hoy es que vivimos siempre haciendo algo, vivimos siempre queriendo alcanzar algo, estamos siempre ocupados, tenemos nuestros 5 sentidos siempre ocupados. A veces no hay tiempo ni de comer, porque son tantas las cosas que estamos haciendo. Y cuando hay un momento de silencio, no sabemos qué hacer. Sentimos que algo nos falta. Muchas veces llegamos a comprender que necesitamos esos desiertos. Y a veces los desiertos se convierten en esas pruebas difíciles de la vida, una enfermedad, y parece que en esa enfermedad entra nuestro espacio de silencio. Y como que en esos momentos sí logramos estar más atentos a esa vocecita que es la voz del Señor. A veces es en la soledad, a veces es en la tristeza, a veces es cuando un ser querido ha partido y nos sentimos que nos hace falta esa persona. Necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, hacer todos los días un espacio para comunicarnos con Dios, pero más importante, para que Él se comunique con nosotros. Queridos amigos, todos necesitamos dirección. Todos necesitamos la ayuda de saber si vamos por el buen camino, si no vamos por el camino equivocado, porque si vamos por el camino equivocado, tarde o temprano vamos a pagar el precio. La palabra de Dios viene siempre con la intención de iluminar nuestro camino, de que nosotros podamos descubrir las cosas más importantes en la vida. Y para eso el Señor vino, para mostrarnos que el amor de Dios y que Dios en sí, nuestro Padre, nos acompaña todos los días con el único fin de que nosotros vivamos en plenitud. Ahora vayamos a este Evangelio de San Juan, donde Jesús pone a prueba, en cierta forma, la fe de uno de los discípulos. Y yo diría indirectamente de todos los demás. Porque Jesús se encuentra rodeado de miles de personas. Había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces es de imaginarse que eran 10,000 o más. Y Jesús se encuentra aparte. O sea, no había lugares para que compraran comida. Estaban aparte, por allá lejos de la ciudad, y entonces la gente tenía hambre. Fíjese lo interesante de esto. Jesús buscaba estos espacios donde no había el bullicio, porque sabía que así podían concentrarse un momento, podían prestar atención. Nosotros tenemos cada semana, y digo, es tan poquito, 1 hora, que a veces es lo único que dedicamos para apartarnos en la misa, en el día del Señor, y con el deseo no solamente de querer cumplir con el mandamiento de ir a misa, de honrar al Señor en ese día,
pero más importante, con el hambre de querer escuchar a Dios, con el hambre de querer llenarnos de Él. Esta gente se apartó, salió de su rutina y se fue allá adentro, allá en las montañas, allá en lo alejado. Muchas veces es difícil hacer eso cuando vivimos en ciudades tan movidas por tantas cosas. De hecho, que si hay un espacio y nos miramos muchas veces con un espacio de tiempo, y ahora tenemos otro entretenimiento más, un teléfono celular donde podemos encontrar todo lo que queramos. Antes los hombres se aburrían cuando iban con la esposa a las tiendas de compras. Había muchos hombres, uno de ellos era yo, esperando, ¿verdad?, que la mujer te tomara el tiempo. Ahora ya no miro yo hombres aburridos, porque ahora se apartan o nos apartamos en un momento y estamos revisando nuestros correos, estamos con el celular. Ya no hay hombres aburridos. ¿Qué ha pasado? Estamos movidos por la tecnología, por tantas cosas, pero aquí hay un riesgo muy grande. Estamos perdiendo la comunicación directa con Dios y con las demás personas. Vayamos pues al capítulo 6 y veamos cómo esta gente se apartó para escuchar la palabra de Dios. Se apartó para escuchar al mismo Jesús, que es la palabra viva. Y nos dice el evangelista en este capítulo 6, iniciando del versículo 1, lo que sucedió. Después de esto Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarán para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ellos estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra del Señor. Queridos amigos, en este suceso, en este momento que se dan estas cosas, imagínese usted sentado, sentada, escuchando a Jesús. Está parte de la ciudad, está allá en ese monte, como dice Jesús, que se apartó con los discípulos. La gente tiene hambre, pero la gente tiene 2 tipos de hambre. Una, hambre física, pero la otra era hambre espiritual. Hoy nosotros tenemos que pasar a veces por lo mismo. Y digo a veces porque el hambre física
la tenemos todos los días. Pero el hambre espiritual a veces pareciera que no la tenemos. Y ese es el gran peligro. Y esa es la situación grave que viven hombres y mujeres que no se dan cuenta que hay esa hambre, que su alma tiene hambre de algo más allá que lo que ofrece el mundo. Estas personas tenían hambre de Dios, tenían hambre de descubrir la razón por la que ellos estaban en esta tierra. Y ahí estaba Jesús. Prueba a Felipe y le dice: ¿dónde vamos a comprar comida, Felipe? Dice que lo puso a prueba, porque Jesús sabía, claro que sabía. Jesús lo sabe todo. Y ahora Jesús escucha de Felipe diciendo: oye, maestro, ¿cómo va a haber un lugar? Y aunque hubiera lugares, no tenemos ni siquiera el dinero para poder comprar lo que fuera suficiente. O sea, no hay forma, Señor. En otras palabras, mejor que se regresen a sus casas. Pero entre eso sale otro de los discípulos, Andrés, hermano del apóstol Pedro, que se da cuenta que hay un chico ahí con unos panes y unos peces. Y dice: aquí hay un chico. Pero otra vez él puso el pero. Sin embargo, Andrés tuvo la intuición, yo diría, de que a lo mejor Jesús podía hacer algo con esos pocos panes. Queridos amigos, en la vida podemos pensar como Felipe ante una situación difícil y decir: no se puede, es imposible, porque lo vemos desde el punto de vista humano. Nos es difícil comprender que Dios tiene un poder sobrenatural, porque Él es divino, porque Él puede cambiar las leyes naturales. Nos cuesta entender este tipo de situaciones. Y hoy mucha gente se cae porque ante la situación simplemente dice: ya no hay solución. Mi problema ya no tiene solución. Puede ser que si nosotros tenemos la fe en el Señor, puede ser que se dé el milagro. La fe nos abre a posibilidades. La fe nos abre a que Dios mueva su mano. Por eso le pusimos a este tema: aquellos no entendieron las señales. Muchos no entendían las señales milagrosas, las veían, pero no lograban comprender cómo actuaba este poder de Dios. Sin embargo, aquí vemos ahora la actitud de Andrés. De Andrés dice, es diferente la actitud de Andrés a la de Felipe. Andrés, aunque no está totalmente convencido, se da cuenta que alguien trae unos panes. Había un chico ahí. Yo veo en Andrés que, aunque no está del todo seguro, se abre a una posibilidad. Dice: pudiese ser. Al presentarle y decirle al Señor que está este chico con estos panes, está abriéndose a una posibilidad. Querido amigo, amiga, mujer, joven, ábrete a las posibilidades a través de la fe. Sé valiente, toma el riesgo. El Papa nos está diciendo que el mejor vino está por venir para aquellos que se arriesgan al amor, para aquellos que creen en las posibilidades, aunque estén viendo una situación totalmente adversa. Porque tanto como Felipe como Andrés vieron la situación. Esta gente tenía hambre, estaban lejos de la ciudad, no había suficiente alimento. Y Jesús quería darles de comer. Jesús está interesado en saciarnos, queridos amigos. Aquí encontramos el maravilloso testimonio de Jesús ofreciéndole a la humanidad, porque esa gente que estaba ahí nos representa a nosotros. Esa gente que estaba escuchando nos representa a nosotros. Esa gente tenía hambre, tenía necesidad de ser saciada. Qué maravilloso. Cada
oportunidad que tengo como católico, como creyente, de recibir el cuerpo de Cristo, me recuerda cuando Jesús multiplicaba los panes. En cada celebración eucarística se da este milagro. Pero este milagro toma ahora una dimensión aún más elevada que el milagro de la multiplicación que Jesús hizo de los panes. Porque ahora, en cada celebración eucarística, no comemos una galletita, es el cuerpo místico de Cristo. Y este alimento sacia el alma. Y todos tenemos la oportunidad de recibir este alimento, el único alimento que puede saciar esa hambre del alma, esa sed del alma. Y ahí está para nosotros. Pero hay que abrirnos a las posibilidades. Hoy hay miles de personas sufriendo y el remedio está a su alcance. El remedio de Dios sigue siendo Jesucristo, su Hijo, el profeta, el unigénito. Y lo podemos recibir en cada celebración eucarística. Persona que esté sufriendo hoy, vaya y recibe el cuerpo de Cristo. Vaya a los sacramentos y descubra que allí el Señor le va a saciar. Allí el Señor le puede sanar. Con esto no quiero decir que si vas a recibir el cuerpo de Cristo, todos tus problemas se solucionan. Lo que sí quiero decir que es un encuentro con Cristo y en Cristo todo puede ocurrir. Nos abrimos a las posibilidades como lo hizo Andrés. Después de eso que hizo el Señor, tomó esos panes, dio la bendición y se multiplicó. Se multiplicaron los panes y dice que todos comieron y quedaron satisfechos. Hoy el mundo no está satisfecho porque ha buscado alimento en el mundo del placer, en el mundo del pecado, en el mundo que te ofrece algo, pero que después tienes hambre. No quedas saciado del todo, no quedas saciada del todo. Ni los placeres, ni el sexo, ni las drogas, ni todas las adicciones que a veces nos llenan un poco, no son capaces de saciar el hambre del alma, la sed del alma, pero Cristo es capaz. Si todas las personas, especialmente como católicos, que si todos los católicos recibiéramos el cuerpo de Cristo, fuéramos a los sacramentos, yo les aseguro que nuestras familias, nuestras vidas fueran muy diferentes. Pero quizá a veces tenemos la actitud de Felipe. Vemos una situación difícil y no vemos soluciones, ni las buscamos, ni creemos que se pueden dar. Tenemos al menos que cambiemos esa actitud. Quizás no veamos resultados en nuestra vida, quizás no veamos resultados en nuestra familia, quizás no veamos resultados en nuestra relación con nuestros seres queridos. Es que este es un mundo que te consume. Si te descuidas, te va acabando. Pero cuando tú pones tu confianza en el Señor y puedes tener la fe, podrás hacer lo que Jesús dijo. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, arrójate al mar, y así sucedería. Jesús está diciendo, con tu fe puedes mover las montañas de los problemas. El Señor está dispuesto a obrar, pero necesita nuestra fe. Esa fe es la que tuvo Andrés. Poquita fe, porque él dijo, aquí están estos panes, pero ¿qué será para tanta gente? Pero aquí están, Señor. A lo mejor tú puedes hacer algo. Yo quiero invitarle a usted que está sintonizando el día de hoy, que se abra a la posibilidad, pero no solamente con un deseo, no solamente con un acto del pensamiento, sino con un acto que nos lleva a hacer. Ok, quiero conocer a este Dios que me ama, que dice que me ama, que se preocupa por mí. Pues, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo puedo conocer?
pues usted tendrá, hay muchos medios cómo conocer a Dios. Usted aparte un momento de silencio durante el día o unos momentos, unos espacios para hacer oración. Simplemente guarde silencio y medite en ese Dios que lo ama, que le ama. Lea la palabra de Dios. Aquí el Señor le habla. Lea los evangelios, lea las cartas de San Pablo. Puede leer el Antiguo Testamento, claro, pero habrá cosas quizás no entienda. Pero ahí también el Señor le habla. Reciba los sacramentos, reciba a Cristo en la Eucaristía. Esas son formas, pero hay que actuar. La gente hoy está acostumbrada a querer solucionar los problemas en un instante, sin hacer nada. No nos queremos mover de nuestro lugar, todo lo queremos ahí, todo lo tenemos a mano. La tecnología nos ha permitido tener las cosas tan rápido que ahora queremos lo mismo con Dios. Queremos sentir esa paz de Dios, queremos sentirnos plenos, queremos sentirnos satisfechos, pero no queremos hacer lo que nos corresponde. Pues hoy vamos a dejar que el Señor haga la obra en nosotros para que nosotros seamos saciados por Él y para que quedemos satisfechos. Esa gente miró la gloria de Dios. Esa gente ya nunca pudo ser la misma después de haber experimentado eso que vieron, eso que escucharon y de ese alimento que se alimentaron. Como católicos hay que levantarnos cada día más con más fuerza. Yo estoy viendo que la iglesia se está levantando por encima de la turbulencia, de tantas cosas. Estoy viendo hombres y mujeres comprometidos, enamorados de Cristo. Hay otra palabra que quiero decir para evangelizar. Decimos, hay que ir a evangelizar. Otra palabra que ha venido a mi mente es, hay que ir a enamorar. Porque evangelizar es enamorar a otros de algo que tú te has enamorado. Hay que ir a enamorar a otros. Hay que decirle a esa gente que sufre que en Cristo hay posibilidades. Porque en Cristo está la respuesta. Porque en Cristo podemos ver la multiplicación. Porque en Cristo tu ser puede ser saciado. Hoy hay que pensar como Andrés. Aquí está, Señor, lo que tengo. Y aunque es poco, tú podrás hacerlo mucho. Y ahí está el Señor. Pidámosle al Señor en este día con fe, con alegría, con optimismo, con deseos de vivir y no ver solamente con los ojos físicos el problema, sino verlo con los ojos del alma, con los ojos de la fe. Y veremos la mano de Dios obrar. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias en este día porque nos permites compartir la buena noticia. La buena noticia eres tú, Señor Jesús. Mira a cada persona, hombre, mujer, quien sea, que hayas tú permitido, Señor, que en este día estuviese atento a tu voz. Que a través de tu palabra, Señor, se han renovado los corazones. Que a través de tu palabra podamos escuchar cada uno tu voz. Que a través de tu palabra y la fuerza de tu Santo Espíritu mueva los corazones de todos los fieles, de toda la iglesia, para que salgamos a enamorar a otros de ti, Señor. Porque en ti está la vida, en ti está la plenitud, en ti está la luz. Sacea nuestros corazones, Señor Jesús. Ven, trae el alimento para que llene nuestro corazón. Padre Celestial, todo esto lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.